Buenas tardes a todos. Hoy estamos con ICA, un nuevo proyecto de investigación en torno a la ciencia y el arte. Hemos querido este año reunir a un grupo de personas que estén pensando sobre el tema tierra y este capítulo se llama Ayo hoja de coca. Es nuestro segundo panel y pues estamos muy felices de tener con nosotros a Aida Galindo Bonilla y a Alejandro Gutiérrez Vélez. Aida Galindo es bióloga forense y Alejandro Gutiérrez es chef, también con estudios en biología, y él maneja el restaurante Salvo Patria. Hemos querido hacer este cruce y bienvenidos a ustedes dos para conocer un poco más sobre el tema de la hoja de coca y qué posibilidades existen de conocerla, digamos, librándola también de cualquier tipo de interpretación que pueda ser o sagrada por un lado o, digamos, maldita por el otro, sino realmente verlo desde la ciencia pura y verlo desde la gastronomía. Entonces, quisiera darles la bienvenida a los dos y que me contaran cuál fue su primera experiencia con la coca para que empecemos nuestra conversación. Aida, luego Alejandro. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por tu invitación. Me parece una idea excelente y te cuento que pues la aproximación mía con esta planta tiene que ver con resolver un problema forense. Para nosotros el tema es muy importante porque está enmarcado en la aplicación de una rama de la biología, que es la biología forense. Y esta se ocupa de, si podemos mirar una de las diapositivas, podría como contextualizarlos en ese campo para saber como cuál es el tema que nos ocupa. La biología forense necesita ponerle nombre a las cosas. Hay una imagen que tengo allí en el PDF que tú tienes. Estamos compartiendo entonces, en la pantalla. Tú puedes ver aquí dice plantas cultivadas Ok, Erythrocilum brown. sí. Y digamos que esta reflexión que queremos hacer con ustedes, desde mi punto de vista, yo le he llamado las cocas una introspección, porque es una reflexión que he hecho ya durante varios años y que quiero compartirle y pues establecer como tú has planteado una conversación con Alejandro, contigo, con todos los que nos están escuchando ahora. Entonces, el estudio formal se refirió a las plantas cultivadas del género Erythroxylum, de la familia Erythroxylaceae, y obedecía a una necesidad, aparte de ser supremamente interesantes, a una necesidad, donde más adelante, en esa primera imagen, la siguiente que tú ves allí, puedes mostrar el siguiente cuadro S. Ajá. Si vemos esa imagen ahora como un evento que ha sucedido en el pasado, vemos allí claramente una persona que está o dormida o podría estar muerta. Esto se constituye en una situación que sucedió y ahora es parte de un evento que sucedió en el pasado, un evento, llamémoslo histórico. Si es histórico, pues no vuelve a suceder, es un momento de tiempo en un lugar específico con unas personas específicas. Leer ese lugar en donde se ha dado un suceso, en donde se infringe con las normas, con la ley, requiere entonces que el aparato judicial estudie qué pasó allí y establezca juicios de valor y establezca qué fue lo que sucedió y quiénes están involucrados y cuál es la carga de estar involucrados. Para eso se necesita leer esa escena. Y leer esa escena que sucedió en el pasado, en el que están unas personas involucradas y que están interactuando en ese momento entre ellas, pues deja unos rastros en ese lugar. Si las personas se van, si ese cuerpo queda allí, es susceptible de ser leído. Entonces habrán elementos biológicos y elementos no biológicos que quedan allí. Dentro de los elementos biológicos, pues podemos estudiar, entre otras cosas, además de rastros de animales, de seres humanos, podemos estudiar las plantas. Entonces, esto para ilustrar en general lo que estudiaría la biología forense. Elementos que están en ese sitio, circunscritos a un momento específico y a una situación y a una geografía específica, a un sitio específico,
para traerlos ahora nuevamente, leerlos y reconstruir esos episodios y poder aportar a ese sistema de justicia. ¿Con qué? Con elementos de las ciencias, de diferentes ciencias. Y en el caso que nos ocupa, pues con la botánica. ¿Cómo llego yo? Siguientes, puedes pasar a la siguiente. Yo empiezo desde la biología, desde la genética humana, la genética forense, y estoy allí. Y muchas veces me dicen, usted es bióloga, ¿no? Entonces cuénteme este bichito que yo encontré en el suelo, o lo que encontré en este carro, o lo que encontré aquí o allí, ¿eso qué significa? Y dentro de esas muchas cosas, pues por otras diferentes razones, empecé a preguntarme acerca de las plantas diferentes cosas que tenían que ver con leer esa escena y explicar cosas que han sucedido en esos momentos particulares en los que las autoridades, que son el sistema jurídico del país o de fuera del país, necesitan información que les ayude a reconstruir esa escena y ese momento de tiempo. Para nuestro país, saliéndome entonces un poco de la genética y adentrándome en las plantas, en una historia que quiero hacer bastante cortica, hay una mirada importante que está en el siguiente slide y es el tema específico para nosotros. En otros países, cuando hicimos esa revisión de qué es lo que estaba sucediendo en botánica forense en el mundo, que veían los otros compañeros, los químicos, los físicos, los médicos y las demás disciplinas forenses, que era lo que ellos veían en el país, pues el problema principal tenía que ver con plantas que procedían de cultivos ilícitos, representadas por esas tres que tú ves allí. Entonces, eso aunado a la legislación que está en el siguiente slide, uno de los puntos críticos de la legislación es este, y también la extinción del dominio, se requiere que podamos entonces poder ponerle nombre a esas plantas. Al ponerle nombre, pues entonces sabemos de quién estamos hablando. Y viene entonces toda la historia biológica de la planta que nos va a ayudar a leer esa escena que corresponda. En este caso tiene que ver con cultivos ilícitos. ¿Y tú cómo llegaste, digamos, a interesarte para luego pasar un poco también a la gastronomía con Alejandro? ¿Cómo llegaste a interesarte específicamente en estas plantas? Porque la botánica es fascinante, pero imagino que debe ser aún más interesante estas plantas en particular que tienen pues esa connotación de ser psicotrópicas, ¿no? De tener esos poderes en ellas mismas que muchas veces no sabemos cómo utilizar. Sí, dentro de lo que corresponde a estadísticas y a necesidades de respuesta en este país por ese tipo de preguntas que hace el sistema judicial, veíamos que principalmente correspondía a eso, a plantas de cultivos ilícitos. Entonces, ¿cuáles son estas? Coca, marihuana y amapola. Y empiezan a aparecer en el país en ese contexto más o menos hacia los años 70 las plantas de marihuana, luego seguidas por las plantas de amapola y finalmente unas que son más nuestras, que son las de la coca, y hacia los años 80, 90 se generaliza el cultivo de estas plantas. Gracias pues al contexto socioeconómico, político del país y a esas condiciones que permiten que se desarrollen estos problemas muy complejos de el fenómeno del narcotráfico en el país y en el mundo. Ya adentrándose en la planta, pues es supremamente interesante, ¿no? Ya estudiarla entra en unos mundos muy interesantes de la biología y de la taxonomía de esta planta. Claro, imagino también ahora que está Alejandro a punto de conectarse, que estamos, digamos, en polos muy distintos entre uno la curiosidad de los botánicos, los naturalistas de la época, los biólogos de hoy, que quieren ir a entender exactamente cómo se identifica esa planta, de dónde viene, por qué sus tallos son así. Un lenguaje, digamos, que para nosotros no conocedores de la botánica es fascinante porque al conocerla, al nombrarla y al determinarla, también permite, digamos, ir un poquito más allá de lo que uno podría conocer como, digamos,
todo ese tema de las plantas psicotrópicas para nosotros pueden llegar a ser un poco un tabú. Entonces yo quería saber, Alejandro, ¿tú cómo rompiste el tabú de esta hoja de coca a través de la cocina y cómo la conociste? Bueno, pues mi primera aproximación fue, digamos que yo nací en el 82, entonces mi vida, digamos, de niño y preadolescente, pues transcurrió en medio de este conflicto tan impresionante que tuvo Colombia y en los años más complejos del conflicto con el narcotráfico y esa lucha contra las drogas. Eh, entonces, pues la primera aproximación y la primera imagen que tuve yo de la coca definitivamente fue como, yo creo que la misma imagen que tiene la mayoría de personas en Colombia, en el mundo, y es una interpretación de la coca es cocaína y es este elemento tan negativo que pues tiene esa incidencia terrible sobre la sociedad, ¿no? Y esa fue como la primera idea que yo me fui creando de niño, porque pues yo creo que era inevitable construir otro tipo de idea, ¿no? Pero un día estando en la finca de la familia de mi mamá en Armenia, mi papá me mostró y me dijo, mira, esto es un arbusto de coca. Y fue la primera vez que me di cuenta y supe que yo tendría que unos 8 años más o menos, 8 o 10 años, pues que la coca no era simplemente ese polvo blanco que se veía en las noticias, sino una planta. Y me habló y mi papá pues académico y pues digamos que tenía un poco más de claridad sobre el tema, me dijo que se podía comer y que era estimulante y que cuando uno mordía la hoja se le dormía la boca y me dejó hacer esto. Entonces fue como la primera aproximación que tuve yo a realmente a la planta, ¿no? Y a lo que es la coca y a lo que ha sido históricamente antes de que se armara todo este problema con el tema del narcotráfico. Luego, digamos que en términos gastronómicos, esa aproximación yo creo que derivó un poquito más de un hábito que tiene mi socio, que es que le encantaba mambear. Mi socio siempre se la pasaba con el mambe, que ahorita les voy a contar un poquito más a profundidad, pero es este polvo que está hecho de ceniza, eh, de hoja de yarumo y de hoja de coca tostada y molida. Y él se la pasaba mambeando, le gustaba mucho. Creo que eso pasó después de un viaje al Putumayo que hizo él. Se la pasaban esos. A mí me gusta el mambe, pero no, digamos que no lo hacía a diario como él. Y a partir de eso yo dije, venga, esto tiene que tener cabida dentro de la cocina, ¿no? Eso fue hace más o menos 5 años. Empezamos a hacer experimentación con el mambe específicamente y es digamos que el elemento que yo utilizo realmente en mi cocina es el mambe, más allá de la harina de coca o de la hoja per se. Pues si bien la tenemos para té de coca en el bar y lo que sea, pues realmente lo que utilizamos acá es el mambe sobre todo. Y entonces yo dije, venga, que esto puede servir para cocinar y pues me parece muy interesante empezar con una aproximación que cambie un poquito esa visión que tenemos de la coca, ¿no? Y que empiece a tener como un espacio en otros contextos. Eh, y ahí empezó primero una exploración en términos gastronómicos muy, muy de mirar a ver con qué iba, con qué estaba rica, con qué no. Luego empezamos a ahondar un poquito más en la reflexión alrededor de la planta y entender qué significaba en términos históricos para las comunidades que la han utilizado en la Amazonía y en los Andes, digamos, esta región de América, y aproximarnos a partir de eso y entender la importancia eh, como una planta sagrada y en términos rituales y como un elemento que hace parte de la vida diaria de las comunidades, y hacer esa reflexión, ¿no? Porque a mí siempre me ha preocupado el tema de la apropiación cultural y de hacerla de una manera descuidada. Siempre he tenido como, o no siempre, pero desde unos años para acá he tenido eh, como esa idea de tener mucha precaución y de ser muy cauteloso con este tipo de cosas que son tan relevantes, importantes. Entonces luego tuvimos esa aproximación y luego ya empezamos a ahondar un poquito más
y un poco derivado de pronto de mis estudios en biología, a tener una aproximación con el MAMB en términos más científicos, de entender cuál es la composición, de estudiar ciertos documentos académicos para entender este tipo de cosas. Y de ahí se derivó un poco el plato que les voy a mostrar ahorita que hacemos nosotros en el restaurante y que es muy famoso y es, digamos, en donde a mí me encanta o en donde hemos estructurado este discurso alrededor de la coca, del mambe y de ponerla en el contexto que les decía diferente, ¿no? Entonces es un Buenísimo. poquito como la idea. Muy interesante porque efectivamente ha habido recientemente muchos artículos en el mundo periodístico de los cronistas que cuentan historias en territorios sobre el tema del mambe. Creo que hay una apertura cada vez más grande hacia mirar estas culturas, pues del periodismo, sin considerar que esto se trata pues de hablar de narcotráfico y de estos temas. Así que vamos a ir a tu receta ahora más tarde. Quisiera volver a Aida con nuestra presentación y lo que tú nos quieres contar de la taxonomía, que nos expliques un poquito más, porque coca para nosotros es una planta, efectivamente ahora ya lo sabemos, gracias a Alejandro. Pero ¿qué planta es? ¿Cuántas especies hay? ¿Cuáles son las que se usan? ¿Cuáles no se usan? Eso como que nos da a todos mucha curiosidad y quiero volver a la presentación un momento. Cierro aquí para que tú puedas volver a explicarnos todas estas cosas. Con mucho gusto, sí. Aquí estamos en revisiones taxonómicas, van a ver, 1989. Bueno, todo empieza para mí leyendo los trabajos previos. El trabajo previo siempre es supremamente importante. Lo que otros escriban es valioso porque es algo que alguien ha aportado, que se ha esforzado por profundizar, por estudiar. Y en este caso empiezan los registros muy temprano y terminan en mi revisión en 1989 con el señor que tienes a continuación, que es Timothy Plowman, un personaje muy simpático, muy agradable, según lo muestra así Wade Davis en el libro que a ambas nos gusta mucho, que tienes a continuación, que es El río, en la minita siguiente. Timothy Plowman está mostrado allí como persona y muchas anécdotas muy interesantes alrededor de esta planta también. Y bueno, la revisión de la literatura tiene registros desde 1700 para esta planta. Es una planta que nosotros, para referirnos a ella desde la biología o a cualquier organismo, necesitamos los nombres científicos. Y con el nombre científico nos referimos a ese grupo y solo a ese, para hacerlo diferente de todos los demás y para unificar el lenguaje. Si un ruso, un polaco, un colombiano, un peruano, vamos a hablar de esta planta, pues nos referimos a la familia Erythroxylacea, género Erythroxylum. La familia tiene 4 géneros y dentro de esos uno de ellos es Erythroxylum. Y el género Erythroxylum, como pueden ver en ese mapa que tenemos allí, tiene Erythroxylum una distribución pantropical, es decir, en todos los trópicos del mundo. Pero refiriéndonos específicamente, bueno, son aproximadamente 240 especies las que hay registradas hasta el momento. Eso puede oscilar porque como esto lo están haciendo seres humanos, pues unos opinan una cosa y otros opinan otra y finalmente llegamos a un consenso que se depura en las publicaciones científicas. Y esas publicaciones tienen un valor y es que están siendo revisadas y contrastadas y en el momento en que lo publicas es porque ha sido aceptado formalmente. Entonces tenemos 240 especies aproximadamente, se van descubriendo algunas, se van reubicando otras y resulta que son sinónimas. Bueno, una serie de chismes botánicos que son interesantes de seguir para nosotros, pero no los quiero aburrir con esos temas. Entonces, el género está representado en ese grupo de plantas que tú tienes allí, que yo las veo chiquiticas y quiero verla un tris más grande acá. Listo. Entonces, digamos que ese es el género que lo describió un señor que se apellidaba Brown.
Y siguiente, puedes ver cómo Schultz en 1907, no Schultz el profesor de Timothy Plowman, sino Schultz, un investigador mucho más temprano, establece una serie de secciones dentro de ese género y trata de organizar esas plantas que para su momento eran menos de las 240 que se conocen ahora, pero es el primero que aborda ese tema en una obra magnífica de 1903, de 1907 y otra de 1937. Y de allí Timothy Plowman concluye que este grupito que está allá en amarillo, que se llama Archaeotrixylum, es de ese y otro, en la slide siguiente, como que depuramos la información y tenemos ahora dos secciones que son estas dos, simplemente para poner allí dónde es que estarían nuestras plantas de interés. Entonces, a 240 especies les llamamos plantas de coca en el lenguaje común. Es decir, que muchas se encuentran, primero que todo, no solo en América, sino en diferentes partes de todo el trópico y también, pero la mayoría están en América tropical. Y también tenemos las especies cultivadas. ¿Cuáles son las especies cultivadas? Son solamente dos. El siguiente slide te muestra como las características, para no adentrarnos mucho, cómo las diferenciaba un gran grupo de otro gran grupo por esas, si tú ves el tallito allí de una planta de Acá, coca, el este, verde, el siguiente, entonces vemos unos triangulitos que están muy adheridos al tallo, están como así. Estos triángulos son llamados estípulas, son unas hojas modificadas. Ese tronquito que sale allí de una de esas estípulas, pues es una hoja otra hoja modificada que se ha atrofiado. Y más abajo ustedes ven una hoja que está saliendo, que es la típica hojita de la planta de coca. Y para mí es Erythroxylum el nombre de ese grupo de plantas, ¿no? Lo que para todos se llaman plantas de coca o algunos le confunden planta de coca con cocaína o coca con cocaína, como decías hace un ratico Alejandro, pues es supremamente diferente. La planta es un individuo, es un organismo que tiene toda una historia muy interesante para contar. Entonces, luego vemos cuáles son los nombres verdaderos o verdaderos para la biología, más bien. Los nombres con los que nosotros los podemos eh, llamar están allí. Son cuatro, pero son dos especies. La especie Erythroxylum coca, que tiene una variante, es decir, hay dos variedades taxonómicas reconocidas. Erythroxylum coca, variedad coca, y Erythroxylum coca, variedad Ipadú. Erythroxylum es un nombre un poco difícil de pronunciar, pero significa de tallo rojo, eritros rojo y silón madera. Entonces las cortezas rojas es lo que le dio el nombre a este grupo de plantas. Y coca es una voz indígena de la que seguramente tú nos contarás o habrán hablado un poco más antes acerca de esto. Entonces tenemos dos variantes o dos variedades para Erythroxylum coca y hay otra especie que es propia de nuestras tierras que es Erythroxylum novo granatense, es decir, de la Nueva Granada. Y hay una variedad que es la variedad truxillense porque son plantas específicamente encontradas en el Trujillo o hacen alusión a la población de Trujillo en el Perú. Entonces, esas son nuestras dos especies cultivadas y ese fue el universo que yo empecé a estudiar. Es decir, que ya no miro las 240 especies, sino que me centro en esas dos cultivadas porque son como que el objeto de estudio de interés para la botánica forense. o sea que estamos aquí enfocándonos en una mínima parte, que es la que más te interesa, que son las especies cultivadas. Eso Sí, también hay que entenderlo, ¿no? Son especies que se han sembrado y no son las mismas que crecen salvajemente, digamos. Vale. ajá. Como Eh, toda biología tiene sus bemoles, sí, pero hay excepciones a la regla. Vale, hay excepciones a la regla. Entonces, antes de continuar de pronto con esta taxonomía, estas descripciones que nos haces,
volver un poco a la gastronomía y que Alejandro nos cuente la receta. Danos un poco un anticipo de este plato. Que nos hagas tu propio recorrido gastronómico también es otra forma de viajar. Bueno, este plato, digamos que es bonito porque, digamos que condensa un montón de ideas y de cuento ahí con esto. Entonces, como les decía anteriormente, hubo una aproximación un poquito más a estudiar el mambe a fondo y entenderlo en términos, digamos, científicos. Entonces empezamos a ver y a estudiar un poco la composición del mambe. Hay varios tipos de mambe, digamos. Si ustedes ven uno de los elementos, digamos, arqueológicos más famosos de las culturas prehispánicas en Colombia es el poporo, ¿no? Era un elemento que se utilizaba para moler las conchas marinas, pulverizarlas y ese polvo se utilizaba para poder morder la hoja de coca y extraer mejor el alcaloide, ¿no? Que es una de las cosas que permiten estos elementos alcalinos. Digamos que las conchas, por tener bastante carbonato de calcio, pues tienen un componente alcalino que permite esto. Entonces uno ve mucho, digamos, si uno va al Parque Tayrona, ve a los cogis allá recogiendo las conchas en las playas y todo eso, porque siguen, digamos, con esta bonita costumbre de consumir la hoja de coca de esa manera. Hay otros lugares en donde se mezcla con ciertos tipos de rocas calizas en ciertas zonas de los Andes, pero en lo que se refiere a la coca que pertenece a la Amazonía, se mezcla con la ceniza del yarumo. El yarumo, para quienes no, digamos, no lo conocen muy bien, pues es muy fácil identificarlo en los bosques de montaña de Colombia porque son estas manchas plateadas hermosas que se ven por ahí en las montañas. Hay yarumos negros que no tienen ese color plateado, pero digamos que es muy típico el de hoja plateada. Nosotros de hecho tenemos uno sembrado aquí afuera de Salvopatria porque a mí me parece que es un árbol absolutamente hermoso y me trae un montón de recuerdos de infancia y luego está conectado, digamos, con todas estas ideas y tiene también como ese elemento sagrado dentro de ciertas comunidades que es muy lindo, ¿no? Ahorita estaba justo afuera mirando a ver si porque a veces se caen estas hojas que tienen fácilmente 1 metro de diámetro para podérselas mostrar, pero no, estaban todas las hojas, estaban fresquitas y no se había caído todavía ninguna. Entonces, lo que se hace en la Amazonía comúnmente es que se utiliza la hoja del yarumo, se tuesta, se muele y se utiliza la ceniza del yarumo, se mezcla también con la hoja de coca seca y tostada, eso se pone en unos pilones y se muele muy bien y luego se cierne. Y se obtiene un polvillo muy fino que yo no tengo aquí a la mano, pero ya les voy a mostrar. Permítame un segundito. Nata, apenas puedas me regalas un poquito de mambe en una salsera. Gracias. Ahorita ya les voy a mostrar cómo es el mambe que nos llega precisamente desde el Putumayo. Y entonces, revisando estos temas y esta, digamos, característica del mambe que es alcalino, pues a mí se me ocurrió una cosa bien interesante y es el tema de la nixtamalización. La nixtamalización es un proceso por el cual se utilizan con el cual se utilizan elementos alcalinos para cambiar la composición en los carbohidratos, ¿cierto? En los hidratos de carbono. Digamos que el ejemplo más importante de este tema de la nixtamalización eh, sucede en México, gracias a la cultura maya. Ellos para preservar el maíz utilizaban un poco de ceniza también, pero esta ceniza empezó a tener ese efecto sobre el maíz que cambiaba su composición. Además de preservarlo, lo que hacía era que lo hacía en términos nutricionales, digamos, más aprovechable, pero además también cambiaba la composición y la textura, lo vuelve como gelatinoso, ¿cierto? Y eso, digamos que después de un tiempo terminó derivando en estas tortillas maravillosas que conocemos muy bien por los tacos, que ahorita están tan de moda. Las tortillas están hechas de maíz nixtamalizado, que es un maíz que ha tenido contacto con cal o con ceniza, esos elementos alcalinos que cambian la composición del endospermo, que es la parte interna de la semilla, y terminan derivando en que
podemos hacer unas tortillas supremamente delgadas de maíz con un sabor muy rico que también es producto de la nixtamalización, ligeramente más dulce, y permite que la tortilla no se rompa a pesar de que uno le ponga una carne bien jugosa adentro y un montón de cosas, porque le confiere un montón de elasticidad al maíz, como les decía. Entonces, esto también, otro ejemplo, digamos, si lo trasladamos ahora a Japón, son los fideos del ramen. Nosotros conocemos el ramen como una sopa, ¿no? Pero en realidad el ramen es el nombre que se le da a los fideos de trigo que están nixtamalizados, que se utilizan en Japón. Entonces, estos fideos se comen de sin números de formas, pero digamos que en términos globalizados los terminamos conociendo en este caldo como muy enriquecido, que tiene un montón de cositas, un pedacito de huevo, trocitos de carne, sí, de todo, alga, un montón de vainas. Entonces Nos a mí se me estás dando un ocurrió, hambre, estamos con un hambre. Si nos puedes ir mostrando el polvito espero del que, mambe, pero muéstranos esta es el una hora en mambe. la que, entonces vamos a mostrar el mambe, y Eso, acá muéstranos estamos el con mambe, a nuestro ver si mambe. nos da ánimo de ir a Este es el visitar. mambe, como ven es este polvo muy, muy fino. Esto se utiliza sobre todo para el mambeo, ¿no? Que en términos rituales en las comunidades amazónicas se utiliza para propiciar la palabra, ¿no? En momentos en los que se tiene que reunir la comunidad y el taita o el chamán tiene que resolver problemas trascendentales, pues la comunidad mambea para discutir, ¿no? Y es muy bonito ese contexto que generalmente se utiliza con el tabaco, porque el tabaco tiene una incidencia sobre el pensamiento y demás. Eh, entonces, se utiliza para esto y se utiliza también, digamos, porque esto también tiene cocaína, lo que pasa es que no se ha extraído y no se ha sintetizado a ese nivel, está en una traza muy, muy pequeña, como un café tiene cafeína o como un chocolate tiene teobromina, que son componentes que estimulan, ¿no? Pero no están en estado puro, que es lo que pasa con la cocaína. Entonces esto es estimulante, pero es un estimulante muy agradable, que es como si uno se toma, a mí me da mucho más duro tomarme un Vive 100, digamos, que está por todas partes. Esto es muy agradable, uno se lo pone acá en el cachete, al principio es un poquito incómodo porque le seca a uno la boca un montón, pero luego, pues nada, es muy rico y uno conversa muy sabroso y pues, como les digo, es estimulante como lo es un café, ¿no? Si no, no Eh, consumir en exceso como todas las cosas en la vida. exactamente. Ahora, también hay una cosa importante y el efecto que se me olvidaba mencionar, y por lo cual a mí me gusta utilizar más el mambe que la harina de coca, y es que la ceniza le confiere un poco de dulzor a la hoja, que la hoja de coca es bastante amarga y es bastante astringente, ¿no? Es difícil de usar en cocina, a mí me parece muy compleja porque no es un ingrediente fácil, si bien muy interesante, pero no es fácil, entonces yo por eso me inclino un poquito más por el mambe, porque la ceniza lo hace dulzón y mucho más agradable. Entonces, retomando un poquito la idea y volviendo al tema de provocarlos y que les dé hambre, eh, Lo lograste. entonces, entonces, nosotros hicimos, bueno, utilicemos el mambe como elemento nixtamalizador, o sea, que va a cambiar la composición por su elemento alcalino. ¿Qué hacen en Japón con estos fideos de trigo que les estaba contando? Es que le ponen ceniza, le ponen carbonato de calcio puro, le ponen diferentes tipos de bicarbonato de sodio, que es un elemento alcalino que está en todas las casas, que uno siempre se toma ahí para la acidez o la gastritis. Entonces nosotros dijimos, en vez de utilizar esto, utilicemos el mambe y una vez le podemos conferir un poco de sabor a nuestros fideos. Entonces lo que hicimos fue empezar a trabajar con porcentajes, fuimos a visitar al restaurante de un amigo que tiene uno de los sitios de ramen más ricos de acá de Bogotá. Él nos enseñó a hacer sus fideos y a partir de eso nosotros empezamos a experimentar y a trabajar con proporciones y un montón de vainas y terminamos llegando a una proporción de casi el 10% con relación a la harina de trigo en mambe y eso nos permitió hacer los fideos que están por acá. Me voy acá un poquito más a la cocina, los tenemos acá listos. Estos son nuestros fideos de mambe, miren qué belleza. Aquí se ven un poquito pálidos porque los tenemos que conservar con fécula de maíz para que no se sequen. Pero esto acá huele impresionante. De hecho, acá, como está hidratada la mezcla, huele más
que el mismo mambe. Míralo, el cambio de color tan impresionante, Alejandro, ¿a qué Sí, se es debe? bien La lindo. mezcla de las cales y eso, ¿verdad? Claro, y porque hay un efecto importante de oxidación, ¿ya? De hecho, volviendo a los fideos clásicos japoneses, es importante ese proceso de oxidación y ellos una vez se preparan son de un color como beige clarito, pero luego se ponen como marrones y es por el efecto de la oxidación. Los nuestros pues se ponen de un verde muy intenso que es muy lindo, es como súper selvático. Y ahorita que les muestre cuando los cocinemos van a ver que como pierden toda esta capa de almidón que tienen por encima, se ponen de un verde brillante muy, muy lindo. Y pues al final el experimento pues, surtió efecto, nos funcionó muy bien y terminamos haciendo estos videos, los tenemos, nuestra carta cambia constantemente. Eh, Ahorita no están en la carta, próximamente estarán muy pronto, ayer justo los cambiamos. Pero es un plato que entra y sale de nuestro menú. Y nosotros digamos que cambiamos mucho la carta porque nos gusta estar trabajando con productos de temporada, ¿cierto? Y ahorita estamos con un ragú de conejo y es porque volvimos a trabajar con una productora de conejos muy chévere que hay acá cerca de Bogotá y la queríamos apoyar porque le fue muy duro la pandemia, entonces A los, regresamos a este plato, querrás decir a los pero conejos, a la pandemia. no, los conejos me imagino que se engordaron divino y pudieron reproducirse a sus anchas, pero la señora no tenía quien venderlos, Pobrecito. eh, entonces, pues nada, volvimos a trabajar con ella y pues nada, pero este es un plato que es muy popular en nuestro restaurante, incluso a veces lo tenemos por fuera de la carta. Y pues no sé, si quieren ahorita vamos con Aida y yo les termino de Eso. contar y ensamblamos el plato. Bien, muy bien. Entonces ensamblemos ahora el relato taxonómico para acabar con una deliciosa demostración de Alejandro. Pero sigamos, Aida, con tu historia porque es extraño ir de la cocina a la ciencia, pero en realidad, pues los dos son procesos que tienen, más allá del conocimiento, toda la noción de la química, ¿no? Y de la transformación del vegetal en comida, ¿no? Entonces, te escuchamos, Aida. Sí, me tiene muy sorprendida esta nueva aplicación, nueva para mí, de la biología en la gastronomía, porque hablas con mucho sustento de asuntos muy propios de la biología, ¿no? Entonces me parece chéverísimo. Aparte de que nos hiciste dar hambre a todos, eso se ve súper, súper bonito y muy interesante. Retomando el tema, pues estos siguientes slides solo para mostrarles como la historia eh, taxonómica de esas plantas. Aquí está, tienes allí a Erythrocylum coca, no alcanzo a ver. Tenemos Eh, Erythrocylum coca, Erythrocylum bolivianum y chilpe. ok, entonces eso simplemente para contarles que el primer nombre, el que está en el primer renglón, es el nombre actualmente aceptado. Los otros son otros estudios que se han hecho, pero que se hicieron, sinonimizaron al nombre de variedad coca. Vale, son tres Y nombres para un solo nombre. sí, en esa historia de gente que ha estado estudiando esta planta en diferentes épocas, pues entonces se reorganizan las cosas y se está buscando siempre avanzar en el conocimiento. Es sencillamente eso. Creemos que ahora la organización es esta, entonces nos vamos según esa organización. Vale. Y te fuiste a Novogranatense, ¿dónde está? No, Estamos este en es en coca. Erythrocylum coca lam y la descripción que estás dando, que es Ujú. nativa, zona de Sí, montaña. exactamente. Entonces, como, ¿qué es esta planta? No es una planta nativa de zona montañosa que originalmente o se encuentra principalmente en Perú, se distribuye desde Ecuador a Bolivia, tiene una alta variabilidad. Una cosa que me llamó mucho la atención es esa plasticidad que esta planta se desarrolla en diferentes ambientes y muestra diferentes vestidos, diferentes trajes en un ambiente y en otro. Entonces eso confunde un poco a los taxónomos, pero finalmente pues se hacen estudios que permiten ver que todas esas variantes
corresponden simplemente a variantes ecológicas y que son una misma especie. Luego, el mismo asunto para Erythrocilum novogranatense. Si quieres podemos ir pasando rapidito estas cosas. También se han hecho estudios de fitoquímica en épocas muy anteriores al 89. A mí me llamó siguiente, por favor, me llamó mucho la atención que los estudios fueron una fuerte carga de estudios muy intensos de Plowman y de otros que trabajaron con él, al lado de él o de manera independiente en estas plantas, y se hicieron estudios de fitoquímica y también para ver, esto le debe interesar mucho a Alejandro, seguramente que él ya lo sabe, sobre el valor nutricional de la planta. Formas de caracterizarla para buscar la identidad taxonómica, el nombre científico de esta planta, y además también adentrarse un poco en la historia biológica de la misma. Si sigues al siguiente slide, a la redundancia, ves que hay un estudio del 75 que habla del valor nutricional de la coca, y allí especifican que es supremamente nutritiva, pero en el 2000, ya adentrándonos al siglo XXI, hay otro grupo que hace un estudio que contradice el anterior y dice que no es tan nutritiva. Entonces, digamos que pueda que haya una polémica al respecto, o que definitivamente se haya hecho estudios definitivos, concluyentes acerca del valor nutricional, y este último estudio dice que no es tan nutritiva como se pensaba inicialmente. Vale, no podría suplir una dieta, digamos, completa, pero tiene el 10%, digamos, satisface menos del Exactamente. 10% de la dieta de un niño, que puede Sí, ser, pues, algo interesante de saber, pues, para... sí, inicialmente se creía que era tan nutritiva como los 50 primeros renglones alimenticios, y ahora se sabe que no es tan nutritiva, pero pues también tiene sus propiedades nutricionales, de captación de oxígeno Medicinales quizás y también, ¿verdad? medicinales, exactamente, por supuesto. Luego hay estudios genéticos, etnobotánicos. Esta planta tiene registros prehispánicos desde más o menos 4500 antes de Cristo. Siguientes slides ves, por ejemplo, a estos artefactos arqueológicos son las illas que se utilizan en contexto sagrado con el fin de bendecir los campos, bendecir los animales en la cosmovisión de los pueblos indígenas, que son prácticas que se sostienen hasta el día de hoy. Y en especial este tema es interesante porque se han hecho estudios de material incinerado de estas plantas, pues de lo que hay dentro de estas illas, que es esa estructura, esa figurilla que tiene una concavidad donde se ponían allí elementos como sangre o grasa de llamas o de otros animales, o también se ponían, y se encontró que plantas de coca también se incineraban allí en ese contexto votivo, ¿no? Posteriormente, hacia las épocas actuales, en el siguiente slide, podemos ver que ya el problema, empieza a haber un problema serio relacionado con el complejo asunto del narcotráfico. Y también en otras épocas han sido ciclos de aceptación y rechazo de la planta muy fuertes. En épocas de finales del siglo XIX, principios del XX, se aceptaba muchísimo una bebida tónica que era el vino Mariani. Y el vino estaba hecho de vino de Burdeos y extracto de hoja de coca. Entonces era muy famoso. Siguiente slide. Hasta se dice, no sé si sería verdad, que hasta los papas lo recomendaban. Posteriormente, con la concentración, la extracción de la cocaína, la separación de esta sustancia, pues entonces llegamos a la época actual y a la necesidad actual, que es el objeto de estudio del trabajo que realizamos con José Luis Fernández Alonso, del Real Jardín Botánico de Madrid y la Universidad Nacional de Colombia, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que habló de la discusión crítica de la taxonomía de las especies cultivadas del género Erythrocilum, que ya sabemos que son las plantas de coca.
Entonces, lo que seguiría por contarte es acerca de esos hallazgos que tenemos y qué fue lo que vimos, ¿no? Como adentrarnos en esas partes de la planta. Perfecto, entonces podemos concluir ya después de que hayamos probado esta receta a distancia, cosa que es un poco extraño, pero entonces muy interesante pues la parte botánica. Yo creo que siempre podemos ir leyendo a White Davis y su capítulo La hoja sagrada de la inmortalidad, porque habla muy bien en detalle del ir y venir de esta aceptación o no aceptación de la hoja de coca desde el siglo XVIII-XIX y la experiencia que él tuvo viajando con Plowman a Ajá. descubrir estas plantas en el Perú, en la Amazonía, también de las zonas colombianas y demás. Entonces, Alejandro, cuéntanos por tu lado qué vas a hacer con los fideos, aparte de enviarnos un plato a cada una. No te estamos oyendo, espera, estás en mute. Si es que anulo el micrófono porque hay un montón de ruido acá en la cocina para que cuando yo no esté hablando no interrumpamos a Ida. Entonces, nada, pues la idea era, como hicimos estos fideos que son similares a los del ramen, pues a mí sí se me ocurrió hacer como un medio ramen con el plato y congregar como estas ideas, poner elementos que son también, hacen parte como de nuestra Amazonía eh, y pensar en términos de sabor y darle un lineamiento también un poquito como al del sancocho, que a mí se me hace que es un plato hermoso de la gastronomía colombiana, porque el sancocho es como una sopa que condensa el paisaje de una finca, ¿cierto? Y cuando uno viaja por Colombia empieza a ver que las regiones, los sancochos cambian según la región, y es muy bonito que en la costa tiene ñame porque es que el ñame está ahí, y tiene plátano porque el plátano está ahí, tiene pescado porque el plátano está ahí, el pescado está ahí, y pues así con todas las regiones de Colombia tenemos como este. Entonces yo dije, bueno, pongámosle también como esos elementos medio de sancocho. Entonces, ¿qué lleva? Obviamente los fideos. Por acá vamos a mover un poquito con el celular para poderles mostrar diferentes vainas. Por acá tengo el caldito, que es un caldito bien rico que hacemos con espinazo de cerdo ahumado y pescuezo de pollo, que tiene como mucho sabor. Esto también, y digamos que tiene ese color muy intenso porque incorporamos un elemento también amazónico de los que les estaba hablando, que es el tucupí. El tucupí es una pasta muy concentrada que se hace del zumo fermentado de la yuca brava del Amazonas. Esta yuca es venenosa, no me acuerdo si tiene trazas de arsénico o de cianuro o algo así, entonces tiene que llevar un proceso de fermentación para que pueda hacerse comestible. Entonces se raya la yuca, digamos que se prensa como con unas especies de canastos muy lindos que tienen allá que extraen todo el zumo. Ese zumo se cocina, digamos que depende de la comunidad, lo cocinan de maneras distintas, o lo más fuego lento o en pura leña. También según la comunidad le ponen a este tucupí diferentes cosas. Entonces le ponen hormiga, le ponen diferentes tipos de ajíes, hierbas, entonces va variando siempre mucho, pero esto resulta en una pasta negra muy intensa, de un color muy denso, y tiene un sabor increíble, es ácido, es muy gustoso, es increíble. Entonces el caldo, como les decía, lo hacemos con pescuezo de pollo, espinazo de cerdo, mazorca, que no puede faltar, y que ahí viene como la idea del sancocho, la mazorquita, y el tucupí, que termina de redondear y darle como el sabor característico. Por otro lado, aquí me acaban de entregar una pancita de cerdo que está doradita, increíble, con el cuero súper tostado, que es un chicharroncito. Pues yo sí soy fan número uno y de ascendencia paisa del chicharrón, entonces pues es como un chicharrón bien carnudo que le vamos a poner encima. Obviamente no puede faltar el cilantro, ¿sí? Que es, mejor dicho, pues elemento importantísimo de nuestros sancochos y esas vainas y de todas las sopas. Y tenemos acá palmito fresco. El palmito es la parte central de dos tipos de palma: la palma de la que se extrae el chontaduro, que es la palma de chonta, y la palma del azaí o del naidí.
de los dos se extrae palmito. Entonces se agarra el corazón de la palma joven, eso es muy tierno, nosotros lo hemos visto mucho en conserva, digamos enlatado en los supermercados, pero nosotros lo compramos fresco y con un pelapapas le sacamos unas laminitas muy finas y el palmito tiene una textura y un sabor súper lindo, es esto. Entonces tiene un saborcito como a coco, muy sutil, muy agradable. Entonces ahí terminamos de redondear y estamos como con esa idea de ramen, pero incorporando elementos, como les digo, pues un poquito más nuestros. Entonces súper sencillo, estos fideos se cocinan rapidísimo, digamos que no se demoran tanto como la pasta. Tengo acá agua hirviendo, me voy a ir por acá un segundito, los voy a dejar un segundo, lo que voy a hacer es muy sencillo, es poner esto en agua hirviendo con un poco de sal, un minuto, los escurro y vamos de una vez al plato y ahí ya terminamos de ensamblar y les muestro cómo queda este cuento para que vuelvan a abrir el apetito. Perfecto, quedamos con la muela lista para probar a distancia. Muy bien. Mientras Alejandro nos va preparando el plato, Aida, de las reflexiones que has tenido, tú también te has ido hacia las crónicas y has leído mucho, más allá de la botánica. ¿Qué te han aportado así en términos generales los relatos de naturalistas, viajeros, que son un poquito más como los poetas de la biología, porque ellos viajan, conocen y no tienen tienen esa jerga, digamos, científica, pero también utilizan la narración? Como, ¿qué experiencia has tenido tú con los cronistas? Pues es muy lindo porque a través de sus escritos uno conoce a la gente, ¿no? Pues una parte de lo que son. Entonces, es gracioso porque en un contexto formal, pues uno no puede decir que o sí podría hacerlo, no sé, pero digamos que el contexto académico a veces es un poco acartonado, ¿no? Y resulta que hay cosas que no lo son tanto y hace un rato me hacías acordar de los cronistas de Indias. Antes de este asunto del vino Mariani, que fue un boom y que a todo el mundo le fascinaba y tenía que ver justamente con cosas como la que estaba haciendo Alejandro justo en este momento, y llama la atención justamente porque toca un punto que es básico para todo ser humano, ¿no? Que es el comer y el beber. Pero antes, en las crónicas de Indias, por lo menos hay una de las que he leído pocas, porque pues José Luis ha leído muchísimo y sabe mucho más del tema. Podría enriquecer mucho esta conversación. Juan de Acosta ya mencionaba cómo estas plantas eran satanizadas para la época, ¿no? Qué pereza, pues parafraseándolo como, ay, qué pereza, esta gente, esta gentuza se la pasa mascando esa cosa y se ven horribles y eso no riñe, no colinda muy bien con nuestras sanas costumbres y con nuestras santas creencias, ¿no? Entonces, no entendían qué era lo que los otros estaban haciendo, no se ponían en el lugar de ellos, sino que desde su posición se creían siempre mucho más dueños del conocimiento y entonces satanizaban. Y esto genera unos niveles de violencia impresionantes. No digo que solamente este asunto, sino esa forma de ver al otro, ¿no? No ponerse en el lugar del otro y tratar de entender la otra cultura, sino simplemente esta es mi posición, esto es lo que creo y lo que usted hace no vale. Entonces, pues eso siempre, como se ve desde las crónicas hasta el día de hoy, es un asunto que hace que no podamos hablar y que riñe mucho. Luego vienen los naturalistas que son encantadores. Viene también al lado de esto en mis lecturas Ray Davis y su presentación desde otro punto de vista. Él es antropólogo y muestra cómo los botánicos estaban en su ambiente y él también como antropólogo, el trabajo con los antropólogos siempre es muy interesante. He tenido el gusto de hacer muy buenas migas con varios de ellos y es una muy grata compañía, un diálogo muy enriquecedor siempre. Entonces, este libro del río es bellísimo y a mí me inspiró mucho hacia la botánica forense ver, por ejemplo, en un póster de un congreso de botánica,
Hay otra persona maravillosa que es el profesor Enrique Forero, que tiene una mente supremamente abierta y me acuerdo de él porque pues él es el que generalmente está a la cabeza de estos congresos maravillosos. Y había un póster que era la identificación mediante histología, es decir, microscopía a nivel de células de un galeón español, eh, y cómo hacían esa determinación de esas maderas y saber de qué época es y si era un galeón, y etcétera, etcétera. Y cosas que digamos que no son la ciencia formal, pero que colindan y son muy gratas, ¿no? Conocer a la gente a través de esos escritos, conocer a Schultes, a Plowman, a Wade Davis, a muchos naturalistas que también escribieron y que fueron el principal sustento de los escritos de lo que después es la botánica un poco más formal, entre comillas, ¿no? Con Claro, otros argumentos. Leer todo eso es muy enriquecedor porque creo que no es solamente el estudio botánico formal y que me ciño estos esquemas y digamos que estos espacios permiten transgredir un poco esos límites y mostrar que también nos gusta mucho, por lo menos el 120% de los biólogos que conozco, siempre le estamos haciendo guiños al arte, ¿no? Y hay mucha sensibilidad por el mundo del arte. Entonces, ciertamente. ha sido una experiencia supremamente enriquecedora. El Bueno, trabajo botánico tiene también mucho de bello, ¿no? La ilustración científica, las formas de las estructuras que tuve que analizar, pues fueron un placer y es un privilegio tener esas imágenes. exacto, Aida, de pronto a final, como para concluir y darle un poco de gusto a los artistas, que nos muestres algunas imágenes de cristales que has descubierto que me parece interesante. Alejandro, tú has ido cocinando a ciegas aquí sin que te viéramos, necesitamos ver en qué vas tú. No, pues ya ensamblamos el plato, porque esto ya, o sea, mejor dicho, es un plato demoradísimo, no vamos a alcanzar nunca porque tiene muchos elementos que se demoran bastante, pero entonces acá está. Es como les decía, miren que tiene como la apariencia de un ramen, por acá está la Muy rico. mazorquita, cilantro fresco, tenemos el palmito que está ahí como rayadito, este chicharroncito tostado que está muy jugosito por dentro, el caldo que es de un sabor muy intenso, muy agradable, cilantro, y en el centro el protagonista, digamos, del plato que son los fideos de mambi, Vale, y que son bien Alejandro, lindos. no, Miren ese que tiene plato un que es, verde muy intenso, que es como un verde selvático, que a mí me parece hermoso, que la coca siempre termina como derivando en ese color que es lindísimo. no, genial. ¿Y qué te ha dicho la gente? ¿Les fascina este plato? Este plato tiene gran acogida en el restaurante y a mí me parece, digamos que yo agradezco mucho el público que atendemos en Salvopatria porque es un público, digamos, culto, pero que tiene como una disposición a probar y aprender y a escuchar el cuento que le echamos. Digamos que aquí no tenemos como muchas personas como que llegan con una predisposición como de arribismo y ese tipo de cosas que hacen más difícil introducir cosas que son complejas, digamos, como esto. Como así, porque preguntan que son fideos de mambe, ¿no? Son unos fideos que hacemos nuestros meseros siempre, a mí me gusta mucho que hablen con los clientes y les cuenten como todos estos rollos que hacemos con el mambe, que está hecho de hoja de coca, yo no sé qué, y pues mucha gente podría asustarse y creer pues que se va a intoxicar o que se está drogando comiéndose esto, y pues para nada, digamos que esto no tiene ningún efecto pues nocivo y al contrario es un plato muy reconfortante, que yo sí digo, yo creo que no hay medio más noble y más fácil para introducir un ingrediente, digamos, extraño que una sopa, porque la sopa es una sopa, ¿no? Es un elemento restaurador que nutre, que es calientico, que está ahí, digamos, la razón por la cual los restaurantes se llaman restaurantes es gracias a una sopa, ¿no? Entonces, pues por eso digamos que está en este contexto y es fácil y la gente lo ha entendido y es uno de los platos más populares. Ahorita justo estaba atendiendo una mesa al mediodía y un chico vio la carta y dijo, yo venía por los fideos de mamba y yo le dije, no, fresco que yo todavía tengo. Pero pues eso es muy grato, ¿no? Ver a un joven preguntando por estas cosas, pues es como que
yo digo, y nosotros hemos trabajado muy de la mano de Open Society y ha habido un proceso también grande para los cocineros que nos hemos atrevido a trabajar con la hoja de coca. Eh, y yo hablaba hace poco con una de las personas como que, digamos, maneja todo el tema de Open Society aquí en Colombia y están, pues, digamos, muy involucrados en cambiar la perspectiva y la política de drogas en el país. Y le decía, si nosotros hacíamos una encuesta hace 20 años y uno preguntaba qué es coca, pues todo el mundo iba a decir, no, es una droga que viene en forma de polvo blanco y se inhala por la nariz. Yo creo que hoy si preguntamos eso va a haber un porcentaje mucho más grande que va a hablar de una planta o incluso de un ingrediente gastronómico. Y eso es, digamos que, un aporte importantísimo que estamos haciendo los restaurantes y de donde, digamos, uno se enorgullece y considera mucho más importante la labor que hace acá, y es en generar cambios en percepción cultural o en la manera en que aceptamos o entendemos ciertas cosas. Y pues eso ha sido muy, digamos, muy bonito con este tipo de cosas que hemos hecho. Y yo Hemos tenido mamba en postres, en otros elementos y digamos que siempre ha sido muy bienvenido por muy aceptado por nuestra clientela. Y creo que nos encontramos ahí entre la ciencia y, digamos, el arte gastronómico en la idea de simplemente abrir perspectivas nuevas, ¿no? Contar las cosas desde un punto de vista que no haya sido, digamos, evaluado, digamos, en donde uno no vaya con el prejuicio de decir esto es bueno, esto es malo, sino veamos qué hay. Y eso me gusta, que haya la posibilidad de abrirse a esos mundos desde la biología, desde la cocina, que también tiene su, su lado químico, ¿no? Y pues no, esa es la idea, ¿no? Que vean las personas que están en esta conversación que de dos mundos que aparentemente son tan distintos, hay un cruce que es todo ese camino que hace la hoja hasta llegar al plato transformada en un fideo tamalizado, como dices tú. Yo pensé que nos ibas a hablar de tamales, pero bueno, ahora hablaste de los fideos No, y me pareció sensacional. Como ves, uno llega con una cantidad de expectativas y llega a la sorpresa de otro conocimiento. Lo mismo con Aida, que yo quisiera que tú nos mostraras, quizás de pronto concluimos aquí con tus últimos slides, pero nos mostraras las imágenes que tú tienes científicas de estas cocas que has estudiado, porque creo que sí merecen un espacio aquí para que las contemplemos. ¿Podríamos hacer eso? Claro que sí. Vale, entonces voy a abrir únicamente aquí este slide que tienes en blanco y negro, que muestra unas fotos científicas vieras y das grasas, creo que dice ahí. Ok. Por- Este slide solo representa trabajos previos de otro nivel, ya no es solamente lo que se ve al ojo desnudo, sino adentrándose en la planta, uno puede mirar el nivel celular y el nivel molecular. Aún no hemos mirado desde mi perspectiva el nivel molecular, pero me quedé fascinada con el nivel celular, no solo por la cantidad de información que hay, sino por la belleza de lo que uno se encuentra allí, que es pues finalmente lo que nos convoca, además de la novedad científica para su momento. Este es un trabajo de otras personas y bueno, todo lo que he dicho, por supuesto que está escrito en documentación científica que quien esté interesado con mucho gusto le podemos hacer llegar a través de ICA toda la información científica. Claro que sí. Aida, espera, yo quiero compartir, si es posible, si tú me dejaras mostrar estas imágenes. Espérate un momento, lo descargo y le aviso a nuestro colega. Eh, bueno, lo voy a poner así, quizás. Estas imágenes que tienes, de pronto tú podrías compartirnos algunas de las que ya hiciste en tu estudio con el doctor Alonso, que fueron Ujú. las primeras que descubrimos de ti, por ejemplo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta imagen? Esto es una imagen de microscopía electrónica de barrido en el laboratorio de la Universidad Nacional de Colombia. Es parte del trabajo que realizamos con José Luis y lo que estamos viendo es
adentrándonos en la superficie, un poquito más adentro de la superficie de las hojas de coca. Y eso es lo que se ve allí. Entonces están viendo una serie de trabéculas que son estructuras formadas por, bueno, por células que nos muestran cómo se ve la hoja desde otra perspectiva. Hemos visto la hojita completa, hemos visto la hoja en forma de fideo y ahora vemos la hoja en su expresión más íntima, si podría decirse así. Esa siguiente imagen, este documento corresponde a la revista Colombia Forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Y allí publicamos una revisión de lo que se conocía hasta el 2008, 8 9 es esta publicación, discúlpenme, pero no, 2009, no recuerdo exactamente el año. Y es lo que se sabía de las plantas hasta ese momento en lo que nos interesaba para desarrollar los estudios. Y la figurita que tienes allí ¿A arriba, cuál? si quieres devuélvela, Sí. es una flor a la que le hemos quitado los pétalos. En el Facebook, Laura ha puesto un petalito de esos que le hemos quitado. Los pétalos, uno los ve como los de la rosa, los de la margarita, y son pétalos de una sola lámina. Esta es una lámina que ha formado 3 pliegues y es a mis ojos bastante compleja y muy interesante. Y lo que vemos allí es cuando le quitamos los pétalos, pues queda el cáliz sosteniendo la parte femenina y masculina de la flor. Lo primero que se ve es el cinturón de, solo viene una palabra que Yo no iba es a lo que decir corresponde, Orión. de estambres, el cinturón de estambres, que es el aparato masculino de la planta. Y el aparato femenino está protegido por ese cinturón que se llama urceolo. Y adentro está el aparato femenino, el ovario y toda la estructura femenina. Tiene Entonces, una gran belleza esto. es un tipo de flor. Y Voy el a hacer, trabajo de edición fue de Manuelito Castañeda, que es nuestro editor de la revista. Este es un grano de polen también. Bueno, lo de arriba es estereomicroscopía y esto es otra vez microscopía electrónica de barrido para ver un grano de polen. Entonces, de esa flor, de esos estambres, entramos a las anteras y encontramos miles de estas estructuras que son el polen. La palinología estudia los granos de polen y la palinología forense los estudia en el contexto de esa escena para traer información del pasado y leer información de allí y traerla al presente. muy interesante porque digamos que los científicos ven ahí fuentes de información cuando nosotros lo que vemos es un mundo por explorar de un valor estético impresionante. Entonces, sí quería mostrarlas para que de todos modos la gente sepa que tus, digamos, viajes científicos por la planta, pues esos recorridos que has hecho en busca de ciertas informaciones y conocimientos, también han llevado a una, digamos, no diría revolución, pero sí a nutrir toda el lenguaje visual, el tema de la fotografía, que nosotros llamamos fotografía, de estas imágenes tan peculiares, ¿no? Entonces, pues eso, quería terminar con esta nota, de pronto buscar un último polen más adelante, pero que nos digan qué sensaciones tienen ustedes dos de nuestra conversación, que quisieran seguir haciendo juntos, digamos, o explorar juntos algo que tenga que ver con la cocina, los territorios, la ciencia, qué se podría cuajar, qué sancocho puede salir de acá. Pues mira, yo tengo muy claro que me voy ya para Salvopatria a tomarme ese caldito. ¿Te Bueno, están parece, todos Rosa? muy invitados a Salvo Patria, a este plato que no sé cuándo lo vuelvas a poner en la carta, lo estamos esperando ansiosamente. Ya en un mesecito vuelve a estar otra vez en rotación en la carta. Vale, pilas todos. Estábamos trabajando para evitar una sobrepoblación de conejos, también una labor muy importante, pero ya continuaremos ya continuaremos con nuestro plato. Qué chévere. ¿Y tú, Alejandro, qué quisieras como seguir haciendo? ¿Te gusta la Pues ciencia? mira,
A mí, sí, a mí la exploración científica y de hecho aplicar, digamos, unos elementos sutiles en términos de método científico para el desarrollo de recetas y todo eso siempre me ha parecido supremamente interesante. Eh, ¿Qué pasó con la pandemia? Y es que, y yo hablando con mis socios hace un mes que retomamos como un montón de temas y estamos trabajando en, digamos, mirando al futuro, qué va a pasar con el restaurante y qué proyectos tenemos para este año, es que la pandemia puso todo en el congelador y a mí básicamente en enero me empecé a dar cuenta que se me había olvidado un montón de cosas que hacíamos antes acá, que era porque digamos que toda la energía y la creatividad para nosotros en este año que pasó estuvo destinada en un 100% a salvar el barco, para que no se hundiera, pero no en inventarnos cosas chéveres, en ir a visitar proveedores, en viajar por Colombia, en hacer estos procesos de investigación y de experimentación. Entonces, digamos que esto que está pasando en estos momentos a mí me parece supremamente interesante e importante porque me permite a mí volver a agarrar como esa atracción que teníamos antes de la pandemia, decir, oiga, aquí hay que seguir explorando esto tan interesante, tiene cabida, hay personas que se están interesando un montón, estamos encontrando esto que a mí me encanta, que es que la academia pueda interactuar con la gastronomía, porque a mí me parece indispensable como para el futuro de muchas cosas, de la tradición, de la preservación del medio ambiente, un montón de vainas que estas disciplinas encuentren puntos de encuentro. Entonces, pues nada, yo que espero es, pues ya tengo aquí como un aliciente bien grande para empezar a trabajar otra vez con el tema de la coca, quedar en Los contacto con pétalos. Aida. Ahí tienes los pétalos de Aida que te pueden servir de alguna manera para algo, ¿no? Y muchas cosas que Sí, no, tienes. un montón de vainas. La vez pasada estuve hojeando cuando, en nuestra primera conversación estuve hojeando después el artículo de Aida y pues me pareció muy interesante y me llevó un poquito a cuando en la universidad me tocaba sentarme a leer artículos científicos, este obviamente muchísimo menos ladrilludo que muchos de lo que me tocaba leer a mí, este estaba mucho más interesante y más agradable. Pero sí, ahí está el cuento y pues me encanta que estemos teniendo esta aproximación en este momento en el que uno está recobrando como esa energía y esas ganas de volver a implementar las cosas que hacíamos antes de este año tan complejo que nos tocó vivir. Eso sí es cierto. Así que yo también les quiero dejar con la nota de las últimas imágenes de Aida y pues también decirles que en la unión de ciencia y arte en general va un poquito más allá de nuestra necesidad de experimentar estos descubrimientos que está haciendo la ciencia, de probar esos platos que la gastronomía está haciendo para ver el mundo de una manera más abierta, ¿no? Más sensible y no juzgar de antemano la hojita de coca y la planta de coca me parece muy importante como mensaje. Miremos sus pétalos, cuidémosla, veamos a ver cómo la podemos valorar de forma distinta y pues démosle también a la ciencia la potestad de ir mirando de dónde viene y que haga todos estos estudios que nos pueden servir para muchas otras cosas, ¿no? Así que estas imágenes yo me quedo con ellas por también, digamos, la capacidad que tienen de darnos a ver los mundos más pequeños que tenemos de la biología y que hacen de este país un país muy diverso. Realmente no sé si se han dado cuenta de lo afortunados que somos y también de lo poco que aprovechamos esta riqueza. Así que, pues nada, quiero agradecerles de nuevo a ustedes dos, reiterar el compromiso con el trabajo, ciencia y arte en Eso, nuestra era, conversemos. ¿vale? Si quieres también un día nos podemos tomar algo por ahí. Ay, y entonces, no, ya. Y entonces despedirme de ustedes así con este tono, ¿vale? Muchas gracias a ustedes y un saludo muy grato de Ica. Nos vemos pronto. Muchas gracias también por la invitación, un fuerte abrazo a todos y bueno, gracias por estar acá Chao, eh, Alejandro. aprendiendo y Muchas, viendo esto. Chao. muchas gracias, Laura. Muchas gracias a todos. Alejandro, ha sido un gusto conversar contigo, Laura, y muchas gracias a todas las personas que se han tomado el tiempo para vernos. Nos vemos en Salvo Patria.
Chao a todos. Chao.